En el año 2005 seríamos testigos de una intensa rivalidad en la cual estaría en juego uno de los nombres más importantes durante la década de los 90, el de Psicosis. Y es que, como todos lo saben, el ahora conocido como Nicho el Millonario se encargó de portar ese personaje por muchos años, utilizando el nombre en empresas como la misma AAA, Promo Azteca, ECW, WCW y WWE, por mencionar algunas. Sin embargo, con su salida de la caravana estelar a mediados de los 90, el licenciado Antonio Peña decidió crear una nueva versión del personaje, debido a la popularidad que este tenía, en algo digamos similar a lo que pasó con la Parca y Máscara Sagrada. Esta versión llegaría a ser parte importante de los Vipers, escribiendo su propia historia en una época donde destacaron las facciones. Así que por casi 10 años los caminos de ambos luchadores se separaron, hasta que Nicho, meses antes de debutar con WWE, buscaría recuperar lo que era suyo, comenzando una importante rivalidad, la cual daría inicio el 1 de abril del 2005 en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, cuando el Psicosis original haría su regreso para hacerle frente al impostor, en una lucha que vería a Muerte Roja, Alien y Nicho el Millonario derrotar al equipo conformado por Juventud Guerrera, Histeria y Psicosis. Sin embargo, hasta el 15 de abril, en una función realizada en Orizaba, Veracruz, los veríamos realmente frente a frente, pues los directivos de AAA pactaron una lucha mano a mano sin descalificación, donde buscarían demostrar quién merecía portar el nombre de Psicosis. Así que en primer lugar aparecía Nicho el Millonario acompañado por Mini Psicosis, en un momento para la historia, ya que este era su primer mano a mano en AAA después de 10 años, además de que nadie sabía que tiempo después tendría otra exitosa etapa a tiempo completo en la caravana estelar. Posteriormente aparecía en escena Psicosis segunda versión, dispuesto a todo, pues incluso escupía a Nicho en la cara, enviando el mensaje de que no lo respetaba. Él venía acompañado por Histeria, con quien comenzaba a tener ciertas diferencias. Sin embargo, en esta ocasión, estaba ahí para respaldarlo. Así que esto comenzaba y el Rudo Rivera presentaba a Nicho como el original Psicosis, mencionando que además era un ícono de la lucha libre a nivel mundial. Por otro lado, Jesús Zúñiga decía que los traidores no tenían lugar en la historia, presentando al que en sus palabras sí se había preocupado por mantener la gloria del personaje, Psicosis, dando inicio rápidamente las acciones de esta inédita batalla, en la que para comenzar, Nicho tomaba el control atacando el pecho de su rival, además de aplicar una rompecaras y una guillotina al cuello, demostrando que él también venía a dejar todo sobre la lona. Posteriormente bajaba del hexadrilátero para ir por una escalera, pero en un momento de distracción, Psicosis conectaba unas fuertes patadas que lo terminaban impactando. Así que la segunda versión del personaje regresaba al hexadrilátero y desde lo alto lanzaba la escalera sobre el rostro de Nicho, llevándose un tremendo golpe que lo dejaba una vez más tendido sobre el piso. Así que este era el momento que debía aprovechar Psicosis para poner las cosas a su favor, razón por la cual esperó a que Nicho subiera y ya estando ahí lo atacó nuevamente con la escalera en un par de ocasiones. Pero esto no paraba, ya que ahora le aplicaba una desnucadora para después recargarlo sobre uno de los esquineros, colocar la escalera en su entrepierna y con una silla impactarla fuertemente. Así que Nicho sufría un brutal castigo. Pero lamentablemente para él, las cosas no terminaban,
ya que en primer lugar Psicosis lo dejaba caer sobre una silla, golpeándose en una zona bastante sensible, y enseguida subía a uno de los esquineros, tomando impulso para desde ahí darle un sillazo en la cabeza. Así que ante la sorpresa de todos, estaba siendo superado e incluso humillado por su odiado oponente. Pues ahora Psicosis comenzaba a castigar la pierna de Nicho con diferentes ataques, apoyándose con la silla y la escalera. Pero en ese momento podíamos observar que tanto Histeria como Mini Psicosis, los seconds de esta lucha, iban a vestidores por unos pedazos de madera, mientras Nicho el millonario seguía sufriendo del claro dominio que tenía Psicosis, y es que no lo dejaba ni ponerse de pie. Hasta que en una distracción logró tumbar al impostor para, sin perder el tiempo, levantarlo y dejarlo caer sobre la escalera, misma que volvió a utilizar, colocando sobre ella a Psicosis aplicando una fuerte guillotina. Y aunque podíamos ver que Nicho se encontraba lastimado de la rodilla, estaba claro que no se iba a dar por vencido. Así que buscaba aprovechar este momento aplicando más castigos extremos, ya que como todos sabemos, ese es su terreno preferido. Aunque al hacerlo su rodilla era la que más sufría. Además de que estando sobre uno de los esquineros listo para volver a atacar, sería impactado por una silla que le lanzó Histeria, cayendo en mal estado. Situación que aprovecharía Psicosis para retomar el control de la lucha, haciendo uso perfectamente de la escalera, objeto que había tomado mucha importancia en esta batalla. Y aunque Nicho intentó contraatacar aplicando una desnucadora, nuevamente Histeria lo sorprendería dándole un sillazo en la espalda que lo regresó a la lona, por lo que Psicosis tomaba un respiro para rápidamente volver al ataque, demostrando que si bien era la segunda versión, tenía lo necesario para aportar el personaje. Aunque cuando parecía que todo lo tenía bajo control, Nicho respondía aplicando un movimiento muy vistoso que azotaba la cara de Psicosis en la lona, además de que ayudaba a su second a volar en el aire para que aterrizara sobre Histeria. Así que ya sin él interviniendo, Nicho podía controlar las acciones a su modo. Además de ponerse ingenioso, pues iba en busca de un nuevo pedazo de madera para colocarlo sobre la barrera de protección y regresar al hexadrilátero con la intención de ya terminar todo. Pero no contaba con que su oponente se había recuperado, mientras él se preocupaba por los pedazos de madera. Así que tras buscar una guillotina con giro desde el esquinero, Psicosis se quitaba para ahora ser él quien subía al esquinero, sin esperar que Mini Psicosis trataría de evitar el ataque. Pero no contaba con que sería lanzado sobre una de las maderas. Por otro lado, Nicho se ponía de pie haciendo uso nuevamente de la escalera para castigar a Psicosis en 2 ocasiones y utilizarla como apoyo al conectar una plancha con la que buscaba romper la madera. Pero eso no sucedió, así que lo volvió a intentar con una super plancha que en esta ocasión sí partía el pedazo de madera en 2. Pero cuando regresaban al hexadrilátero aparecía Juventud Guerrera con una silla buscando atacar a Nicho. Sin embargo, este se quitaba, siendo Psicosis quien terminó recibiendo el impacto, aunque en un nuevo intento ahora sí lograba golpear a quien meses más tarde sería su compañero en los Mexicools de WWE. Así que inesperadamente sucedían 2 cosas, ya que Psicosis pensaba que Histeria lo había atacado con la silla, comenzando a reclamarle. Y por otra parte, Nicho se iba sobre Juventud Guerrera, siendo apoyado por Charlie Manson y Mr. Águila, integrantes del X-Team.
haciendo que todo terminara con un completo caos. Mientras Pepe Casas declaraba la lucha como empate, ya que ninguno regresó al hexadrilátero. Así que esa noche en Orizaba el ex-team expulsaba a Juventud Guerrera, quien coqueteaba con el bando técnico, al ser ayudado por Octagón, el Oriental y el Ángel, parte del ejército AAA. Además de que los integrantes de los Vipers hacían aún más grandes sus diferencias, atacándose con mucho odio, recorriendo incluso las gradas de la Plaza de Toros, algo que inesperadamente terminaría cambiando el rumbo de la rivalidad entre Nicho y Psicosis, cerrando de esta manera la primera batalla entre ambos, la cual estaría llena de intensidad, pero que al final no tendría un ganador, razón por la cual se pactaría la tan esperada lucha por el nombre en Triplemanía 13, sin imaginar que Histeria los estaba observando muy de cerca. Pasando a las acciones, todo estaba listo y en Triplemanía 13 veríamos esta intensa lucha por el nombre. Así que en primer lugar, hacía su entrada el representante de los Vipers y la Triple L Psicosis segunda versión, el cual venía dispuesto a todo para demostrar que él debía quedarse con el personaje. Posteriormente llegaba un verdadero ídolo de los 90s, el primer Psicosis, y quien decidió dejar todo para emigrar a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Así es, era turno de ver al ahora conocido como Nicho el Millonario, mismo que sería presentado por Arturo Rivera, el cual mencionaba que esta era una lucha callejera extrema, vencer o morir, nombre contra nombre, sin imaginar que lo que estábamos a punto de ver pasaría a la historia, y no precisamente por lo que realmente se esperaba. Así que el silbato sonaba, dando inicio a las acciones con una plaza de toros que apoyaba en su gran mayoría a Nicho el Millonario, pero a Psicosis esto no le importaba, comenzando a estudiar los movimientos de su rival hasta impactarlo sobre una escalera que se encontraba en el cuadrilátero, por lo que el integrante de la Triple L había dado el primer golpe. Pero eso no sería todo, ya que Psicosis continuó atacando con la escalera, siendo incluso apoyado por una silla, para enseguida colocarla sobre uno de los esquineros, subir a ella y conectar unas patadas que regresaban a Nicho a la lona, dejando en claro que el momento dentro de la lucha era suyo. Pero cuando buscaba un pedazo de madera fue impactado por una escalera no una sino dos veces, así que Nicho lo regresaba al cuadrilátero, lo azotaba en la lona y le aplicaba un leg drop apoyado por la escalera, cambiando rápidamente los papeles de la lucha. Y es que desde el esquinero se lanzaba junto a la escalera cayendo sobre Psicosis, aunque el mismo Nicho también se había hecho daño luego del impacto. Aunque esto no los iba a frenar, y es que Psicosis retomaba el control de las acciones lanzando a Nicho hacia el área del público para tomar el pedazo de madera mismo que llevó hacia las primeras filas, momento en el que Nicho le lanzaba arena en la cara sin imaginar que Psicosis lo esquivaría para rápidamente aventarle una silla y repetir el ataque en varias ocasiones, por lo que ahora volvía a tomar el pedazo de madera para llevarlo a la parte final del ruedo utilizándolo como escalón y así subir hacia el primer tendido donde continuó caminando. Pero Nicho ya se encontraba detrás de él, así que lo tomaba y lo estrellaba en un barandal, por lo que ahora él caminaba hacia alguna parte de la Plaza de Toros, llegando hacia lo que era la entrada. Y es que ahí Antonio Peña nos indicaba que a las afueras se encontraba un cuadrilátero con jaula, donde tendrían que buscar una llave para abrir la caja que tenía el contrato. Esta caja estaba sobre uno de los esquineros del cuadrilátero oficial. Mientras tanto, Psicosis ya le había dado la vuelta a la situación atacando a Nicho dentro de uno de los baños. Pero ¡oh, sorpresa! Este respondía una vez más pagándole con la misma moneda, convirtiendo esta lucha en un verdadero choque de poder a poder, ya que se estaban dando con todo lo que se encontraban. Pero había que ir por la llave,
Así que Nicho ya no perdía más el tiempo y se dirigía hacia la jaula donde tenía que buscarla. Y es que al parecer se encontraba debajo de la lona, así que comenzaba a romperla para llegar a la parte de abajo. Aunque detrás de él nuevamente venía Psicosis, el cual escalaba la jaula quedando en lo alto para lanzarse sobre Nicho, quien ya había encontrado la llave. Así que la tomaba, no sin antes estrellarlo sobre la estructura para enseguida salir de ella en la búsqueda de la victoria. Sin embargo, en el interior de la plaza de toros y acercándose al cuadrilátero sorpresivamente veíamos a Histeria. Mientras tanto, Nicho alcanzaba a Psicosis y se iba contra él, buscando quitarle la llave. Así que ambos comenzaron a repartir golpes entre los asientos, pero aún les quedaba camino por recorrer, ya que se encontraban en lo alto de la plaza de toros, siendo Psicosis el que se adelantaba, pero era sorprendido por Histeria, comenzando a atacarse, ya que días antes se habían peleado, así que había cuentas pendientes entre ellos. Así que ambos llegaron a la barrera del primer tendido, donde forcejearon hasta perder el equilibrio, cayendo desde lo alto sobre la madera que minutos antes había colocado Psicosis. Esto en un momento verdaderamente impactante, que debía ser aprovechado sí o sí por Nicho. Así que mientras Histeria y Psicosis se encontraban en el piso, tomó una escalera y fue hacia el cuadrilátero, pues tenía el camino libre para conseguir lo que tanto buscaba. Sin embargo, de la nada fue impactado con una silla en la espalda, por lo que nadie sabía cómo Psicosis se había puesto de pie luego de la caída, pero estaba de vuelta para lanzar nuevamente a Nicho sobre las primeras filas, aunque este a modo de catapulta le cambiaría la jugada, contraatacando la acción para, sin perder tiempo, tomar una escalera y colocar otro pedazo de madera sobre ella, donde intentaría estrellarlo. Lamentablemente, su intento no tuvo éxito. Momento en el que reapareció Histeria para seguir atacando a su ahora ex compañero, el cual colocaba otra madera sobre un par de mesas para posteriormente ir a buscar otra cosa. Mientras tanto, en el cuadrilátero continuaba la batalla entre Nicho y Psicosis, el cual volvió a tomar ventaja tras impactar un par de veces a su oponente con la escalera, para ahora sí dirigirse hacia la caja que tenía el contrato, pero no tendría suerte, ya que Histeria le daría un tremendo sillazo provocando que cayera sobre la madera y las dos mesas, saliendo automáticamente de acción. Así que Histeria estaba por darle la victoria a Nicho entregándole la llave para que pudiera abrir la caja sin ningún problema, por lo que recibió un agradecimiento y un abrazo. Pero pasaría algo que nadie esperaba, pues cuando Nicho estaba por lograr el objetivo, sería conectado con un sillazo que lo envió hacia afuera del cuadrilátero, impactando fuertemente su cuerpo sobre, así es amigos, un pedazo de madera. Sin embargo, nadie sabía qué estaba pasando o lo que iba a pasar, pero Histeria le quitaba la llave a Nicho para posteriormente colocar una escalera en el esquinero y subir hasta llegar a donde estaba la caja. Así que procedió a abrirla, sacando el contrato o título de propiedad. Así que inexplicablemente el ganador de la lucha era Histeria, pese a no haber sido oficialmente parte de ella, por lo que esperábamos algún informe por parte de Antonio Peña o los comentaristas, pero el resultado era válido, y así lo confirmaba Jesús Zúñiga. Histeria era el nuevo propietario del nombre Psicosis, dejando al público con muchas preguntas, ya que no tenía ningún sentido, tomando en cuenta que antes de una lucha de este tipo, los protagonistas deben firmar un contrato donde se indiquen las reglas para que el resultado sea legal. Pero las cosas estaban hechas, ni Psicosis ni Nicho el Millonario habían ganado. Al contrario, los dos fueron derrotados por quien menos esperaban, culminando así una lucha que realmente fue buena, pero que nos dejó con un muy mal sabor de boca. Y es que aquel 15 de mayo del 2005 seríamos testigos de la que sin duda alguna es la lucha más polémica en la historia de Triplemanía.
Es de esta manera como llegamos al 1 de junio y a una función realizada desde el Auditorio Miguel Barragán de San Luis Potosí, en lo que sería la primera función de AAA tras lo sucedido en Triplemanía 13, presentando dentro de su cartelera la revancha entre Nicho el Millonario y Psicosis. Pero eso no sería todo, ya que la lucha tendría un invitado más. Así es, aquel 1 de junio del 2006 conocíamos a Psicohisteria, el nuevo personaje de la caravana estelar, el cual se presentaba con el atuendo clásico de Psicosis en un momento para la historia, al tener a 3 portadores del personaje arriba del cuadrilátero. Pasando las acciones, tras la presentación de Psicohisteria, su ex compañero de 1000 batallas ya lo esperaba en el cuadrilátero, por lo que ambos iniciaban este combate de revancha, siendo Psicosis 2 el que tomaría la ventaja, impactando el cuerpo de su rival sobre unas sillas, momento en el que hacía su entrada Nicho esquivando un ataque de Psicosis para irse sobre Psicohisteria, y es que ambos querían acabar con él tras lo que había pasado. Posteriormente intentaba hacerse cargo de Psicosis, hasta que ahora él lograba esquivar un ataque haciendo que Nicho saliera del cuadrilátero y así tomar una silla, la cual impactó sobre la frente de un Psicohisteria que hasta este momento no tenía reacción. Así que mientras seguía sufriendo el nuevo dueño del personaje, veíamos como Nicho traía un pedazo de madera el cual colocó en la barrera de protección para rápidamente subir al esquinero y atacar a Psicosis por sorpresa con unas patadas en la espalda, por lo que ahora buscó lanzar a Psicohisteria sobre el pedazo de madera. Sin embargo, sería fauleado por Psicosis, provocando que fuera él quien se terminaría impactando, para enseguida ser esposado a uno de los postes, así que Psicosis 2 le demostraba al público que era él quien merecía quedarse con el nombre. Tras este momento, las acciones seguían su marcha arriba del cuadrilátero y el mismo Psicosis lanzaba a Psicohisteria sobre otra madera, además de estrellarle un palo en la espalda y comenzar a morderlo de la frente, provocando una herida. Sin embargo, de la nada aparecía Conan para quitarle las esposas a Nicho sin que Psicosis se diera cuenta al seguir en sus asuntos, por lo que sería sorprendido con unas patadas del también conocido Psicosis, quien se apoyó con una silla cambiando el rumbo de la lucha, destacando que aún no veíamos respuesta por parte de Psicohisteria. Así que Nicho traía otro pedazo de madera, pero cuando buscaba conectar otras patadas sobre Psicosis, este lo empujó para enseguida tratar de aplicar un suplex desde uno de los esquineros, sin imaginar que serían sorprendidos por Psicohisteria, ya que a modo de powerbomb los mandó a la lona, en el que sería su primer momento de ventaja dentro de la lucha, por lo que ahora tomaba un respiro, mientras Nicho y Psicosis repartían golpes. Pero en un juego de cuerdas, Nicho a modo de catapulta mandaba a Psicosis hacia la ceja del cuadrilátero, y este último lo tomaba de los brazos para que de esta manera Psicohisteria le aplicara unas patadas, aunque para su mala suerte, Nicho se quitaba siendo él quien ahora caía sobre la madera, dejándole el camino libre a quien días después haría su debut en WWE para que se llevara la victoria. Y es que Psicohisteria estaba en muy mal estado, ya que no paraba de sangrar, manchando por completo la máscara. Por otro lado, el Dr. Das aparecía para atender a Psicosis, quien aparentemente se había lastimado la rodilla, así que era sacado en camilla, saliendo inesperadamente de acción, por lo que todo se definiría entre Nicho el Millonario y Psicohisteria, mismo que de la nada sacó fuerzas de flaqueza para aplicar un movimiento que le terminaría dando la victoria pese a su desempeño en la lucha. Así es, el ahora conocido como Psicohisteria una vez más sería el ganador, en un momento bastante extraño, pues quizá la repentina salida de Psicosis provocó que la lucha tuviese que terminar antes de tiempo, pero las cosas aún no acababan dentro de esta batalla. Y es que Nicho aprovechaba el desgaste de su rival para quitarle la máscara en señal de que no importaba quién fuera dueño del nombre, ya que él siempre sería el original. Así que tomaba el micrófono, mencionando que se iba a retirar hasta recuperar lo que era suyo.
Finalmente Konnan aparecía nuevamente para celebrar y reunirse con un gran amigo, el cual estaba a punto de escribir una nueva historia en su carrera al llegar a WWE una semana después, por lo que de momento esto se sentía como una despedida, no sin antes atacar por última vez a Psycho Histeria, cerrando así esta lucha y de cierta manera la disputa por el nombre de Psicosis, ya que tras esta noche lo que pasaría entre los viejos amigos sería muy poco, pues sin Icho nada de esto tenía sentido. Así que las cosas poco a poco se fueron enfriando, resumiendo la historia en que para la siguiente función de AAA, celebrada en Torreón, Coahuila, veríamos por primera vez la máscara de Psycho Histeria, misma que solo era la combinación de los dos personajes que portaba para ese momento Histeria. Además de que el 29 de julio en Ciudad Madero, Tamaulipas, ambos se verían las caras en un mano a mano ya sin el personaje de Psycho Histeria, donde estaba en juego el campeonato nacional de peso medio, esto en una lucha bastante intensa pero también polémica que terminaría ganando Psicosis por conteo fuera del ring, ya que algunos rumores indican que la comisión terminó multando a AAA por el desarrollo que tuvo la misma al ser un encuentro de campeonato. Finalmente el 19 de enero ya del 2006 llegaría la revancha en la semifinal de un torneo que buscaba el nuevo campeón nacional de peso medio, donde Histeria lograría avanzar a la gran final, cerrando así esta historia por el nombre de Psicosis.